Sabíamos que existía, nos lo habían advertido. Los monstruos de ficción son reales y viven entre nosotros. Historias que nunca debieron pasar y que no debemos olvidar. Bienvenidos a El Pentagrama Invertido. ¿Qué tal? Muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche, donde sea que te encuentres a la hora que nos estés escuchando. El día de hoy traemos un nuevo episodio del Pentagrama Invertido, esperando tratar de llenar un poquito el espacio de tiempos muertos que tenemos en esta cuarentena. En mi caso ya vi la mayoría de series de Netflix, ya no encuentro más que hacer. Y si tú te encuentras como nosotros, de repente que ya no sabes qué hacer o qué ver, tratamos o esperamos que este capítulo pues te entretenga un ratito y que la historia te agrade. Como bien ya lo dijiste, amigo, quizás un rato ameno te la puedas pasar. Ojalá que puedas escuchar este nuevo episodio, te pases un rato entretenido en algo diferente. Y bueno, como es costumbre, te recuerdo, mi nombre es Eduardo Ramírez y me acompaña mi amigo Juan Carlos Vite. Bien, sin más preámbulos, vamos con la historia. El día de hoy hablaremos de Susan Louise von Richthofen, mejor conocida como el demonio rubio. Nuestra historia comienza con la unión marital entre el aristócrata ingeniero alemán Manfred Albert von Richthofen y Maricia Silvia Abdallah. De esta unión marital nacen dos hijos, la primogénita, Susan, que nace en 1983, y posterior sale su hermano Andreas, que nace en 1987. La familia tenía una situación económica muy desahogada, ya que dentro de su ramo cada uno de los padres era muy reconocido. La verdadera historia de esta tragedia inicia un domingo de agosto de 1999, donde la familia acude a un parque a pasar el rato. Ahí conocen a la persona que cambiaría por completo el destino de sus vidas. Hablamos de Daniel Caraviños, de 18 años. Daniel se encontraba en el parque compitiendo en aeromodelismo. Esta es una afición donde construyes aeroplanos de pequeño, mediano y gran tamaño. El pequeño Andreas, de 12 años, queda maravillado y le pide a sus padres lo inscriban en el curso, motivo por el cual Daniel queda como su instructor y se hacen amigos. Terminan desarrollando a futuro varios pasatiempos adicionales como el ciclismo o piloteando go-karts. Susan, que en ese momento tenía 15 años, queda enamorada de Daniel, y a Daniel no le era indiferente ya que era muy bella y sexy. Era de clase alta, algo que atraía a Daniel, que era de origen humilde. Si bien la historia pareciera sacada de una telenovela, no fue así. Sus padres no hicieron mucho caso en un inicio, hasta ya muy entrado el romance. En ese momento intentaron oponerse, pero ya era muy tarde. Daniel, independientemente de ser de origen humilde, era consumidor de drogas, como éxtasis, marihuana y cocaína. Inclusive, en algunos de sus desmanes, integraron al pequeño Andreas, por lo que tal vez los padres, al ver alguno de estos focos rojos, intentaron separarlos sin éxito. Era tal la obsesión de la pareja de no estar separada, que Susan dejaba de salir a eventos para no pasar ni un minuto lejos de Daniel. Se cuenta que incluso a la fiesta posterior a su graduación no asistió por dicho motivo. Los padres, cada vez más consternados por la mala relación de su hija, se frustraban al no hacerla entrar en razón. De hecho, Susan pierde la virginidad a la edad de 16 años con Daniel, y también con él conoce las drogas. Era obvia la reacción de los padres, si sabían o sospechaban estas cosas. La obsesión de la pareja llegaba a tal grado que Daniel había puesto la foto de Susan en su almohada, la había mandado imprimir. Y desde que tuvieron relaciones por primera vez pasaban casi todas las tardes en un motel de su localidad. El dinero no era problema para Susan y todos los gastos corrían por su cuenta. Susan hablaba 3 idiomas y había entrado a la Universidad Católica de San Pablo para estudiar Derecho. Tenía un futuro brillante por delante. Era de esperar que sus padres se esforzaran por seguir el plan que tenían trazado para su hija, y en ese plan Daniel y su mala influencia no tenían cabida. Pero hablemos un poco de los padres de Susan. El padre era un aristócrata e ingeniero alemán introvertido, pero sumamente inteligente. Era un hombre muy exitoso.
Venía de una familia europea donde había filósofos, aviadores, diplomáticos y arqueólogos. Su mujer, la madre de Susan, era descendiente de portugueses y libaneses. Se había graduado en psiquiatría, era una eminencia respetada, pero ni los títulos ni la experiencia de Maricia como psiquiatra hicieron que viera lo retorcida que estaba por dentro su hija. Y es que a veces nadie está más ciego que los padres con todo lo relacionado a los hijos. Pero déjame entender un poco porque ella desde que nace tiene estos problemas o es cuando conoce a este Daniel y empieza con las drogas, porque hay una gran diferencia nacer psicópata o crearse como tal por el abuso de drogas. De hecho, la infancia de Susan es muy buena. Desde pequeña a ella le dan todo lo que deseaba. Tal vez este es el motivo por el cual se desarrolla de este modo. Ella siempre estuvo acostumbrada a obtener lo que quería y al final de esta historia pues lleva a cabo este modo de vida, obtener lo que ella desea al modo que sea. Pero no, en un inicio Susan no demuestra ninguna actitud psicópata o algún foco rojo. Es cuando conoce a Daniel cuando se inicia esta historia, esta terrible historia. Ok, porque sí, o sea, si hubiera conocido igual a alguien de su misma clase, me refiero a que sea un chico dedicado a la escuela, quizás no hubiera pasado, desconozco qué es lo que vaya a suceder, pero si esta historia está aquí en el pentagrama invertido, es porque hubo una tragedia. Sí, es correcto. Tal vez si a Susan hubiera conocido a alguien en su misma clase, tal vez si sus papás no se hubieran interpuesto en la relación, la situación hubiera sido totalmente diferente, pero digo, es algo que nunca sabremos. Bien, continuando con la historia, a finales de 2001, después de la confirmación de que Susan consumía drogas, después de que sus padres notaran el bajo rendimiento de sus estudios, ellos redoblan los esfuerzos por hacer que la relación con Daniel termine, pero todo es en vano, ya que Susan solo seguiría mintiendo y engañando a sus padres, hasta que un día de abril de 2002 las cosas no salen como ella los tiene planeadas. Era muy común que Susan se quedara a dormir fuera de casa para estudiar con una amiga, aunque realmente pasaba la noche con Daniel. Ese día de abril, Maricia, la madre de Susan, llama a dicha amiga solo para descubrir que Susan no había dormido ahí. Al llegar a casa, Maricia la confronta y ésta le confiesa que pasa las noches con Daniel en un motel. Esta era la gota que derramaba el vaso. Desesperados, Maricia y Manfred prohíben en definitiva la relación. El 12 de mayo de 2002, con motivo de la celebración del Día de la Madre, la familia comería a las afueras de la ciudad. Susan, molesta y encaprichada por la prohibición de la relación con Daniel, se niega a ir y tiene una fuerte discusión con su padre, en la cual se supo posterior que fue la primera y única vez que Manfred abofetea a su hija, es decir, le da una cachetada. Susan se sabe que sale enojada, les promete que nunca va a regresar, cosa que no le dura, porque ese mismo día regresa, prometiéndoles que la relación con Daniel había terminado. Les confirma esto mientras saca el anillo de su dedo, el anillo de compromiso que Daniel había dado. Todo era una mentira. La relación la llevarían a escondidas de sus padres. La obsesión de la pareja era tanta que no iban a dejar que nadie se interpusiera entre ellos. En julio mis padres se fueron de vacaciones, casi un mes. Este mes fue como un sueño, le confesaba Susan a una de sus amigas. Este mes, al lado de Daniel, le había mostrado las posibilidades que este amor tenía, por lo que, en un infructuoso intento de que sus padres recapacitaran, les pide que le compren un departamento para que se pueda ir a vivir con el amor de su vida, Daniel. Manfred, el padre de Susan, se niega a ser cómplice y facilitador de una relación que solo había cambiado para mal a su pequeña Susan. Le dijo que primero debía graduarse, trabajar y que cuando se pudiera mantener podría vivir con quien ella quisiera. Y aunque Susan quería estar con Daniel, estaba decidida a no renunciar al modo de vida cómodo que había llevado siempre. Existen registros de que en mayo, junio y septiembre existieron peleas entre Manfred, el padre de Susan, y Daniel. Los registros son de la policía a consecuencia de las llamadas anónimas de los vecinos. Todo esto hizo que Susan decidiera matar a sus padres. Sí, así como lo oyes. Susan Louise von Richthofen tomó la decisión consciente de deshacerse de sus padres, que era lo que se interponía entre ella y su felicidad. Susan le comenta su decisión a Daniel y Daniel la acepta. Para esto involucraron a Christian Craviños, el hermano mayor de Daniel, un narcomenudista e informante de la policía, una lacra en toda la extensión de la palabra. La decisión ya estaba tomada y el trío empezó a hacer pruebas de cómo lo llevarían a cabo. Unos días antes del crimen confesaron que habían detonado un revólver
pero desistieron por el gran ruido que causaba. Es decir, ya estaban haciendo pruebas si los mataban con veneno, con pistolas. Ya era una decisión tomada y la idea era llevarla a cabo y deshacerse de los padres. Por lo que el 31 de octubre de 2002 pasaron a dejar a Andreas a un cibercafé con la excusa de que festejarían el precumpleaños de Susan en un motel, y más tarde pasarían por él. Aprovecharon el hecho de que Andreas era fanático de los videojuegos por computadora. Eran casi las 11 de la noche cuando salieron del cibercafé, se encontraron con Christian y se dirigieron a la casa de Susan. Llegaron aproximadamente a las 12 de la noche a la casa de los von Richthofen. Mientras los dos hermanos se ponían delantales y plásticos en los pies para no mancharse de sangre, Susan entraba en silencio a la casa para apagar las alarmas y cámaras de seguridad. Una vez terminada su parte, Susan abrió la puerta a Christian de 26 años en ese momento y Daniel de 21. En palabras de Susan, y cito: "Llegamos a casa, entré y fui a la habitación de mis padres. Estaban durmiendo. Luego bajé y les dije que podrían ir. Me senté en el sofá con las manos tapándome los oídos. No quería oír, pero luego me di cuenta de que no tenía nada más que hacer. Era demasiado tarde". Los hermanos entraron al cuarto y se pusieron cada quien al lado de su víctima. Daniel eligió a Manfred, tal vez por todos los intentos de separarlo de su hija, y Christian al lado de Maricia. Golpearon al mismo tiempo a la pareja en la cabeza con unas barras de metal que habían preparado con antelación. Manfred murió en el acto. Maricia, por el contrario, se despertó e intentó defenderse en vano. Christian confesó que la había golpeado en 5 ocasiones, pero como no dejaba de gritar que no le hicieran nada a sus hijos, le puso una toalla en la boca. Hasta el último momento, Maricia se preocupó por sus hijos, sin saber que Susan había orquestado su muerte. Tal vez fue lo mejor. ¿Morir sin saber que moriste a causa de tu hijo? La toalla que Christian había empujado con tanta fuerza en la boca de Maricia terminó rompiéndole algunos huesos del cuello y murió asfixiada en un ronquido espeluznante. Después de confirmar las muertes, con ayuda de Susan abrieron las cajas fuertes y tiraron joyas y papeles para hacer parecer que fuera un robo. Susan nunca vio la escena del crimen al parecer. Mientras mataban a sus padres, ella robaba todo el efectivo que los padres tenían en la casa. Se llevaron aproximadamente $5,000, 6,000 euros y 8,000 reales. Ese dinero y algunas joyas se las dieron a Christian como parte del pago por su valiosa ayuda. Dejaron a Christian cerca de su casa y se dirigieron al motel para hacer su coartada. Pidieron refrescos y sándwiches para conservar los tickets como comprovantes. En el hotel estuvieron de la 1:36 de la mañana hasta casi las 3 de la mañana. Pasaron al cibercafé por Andreas y dejaron a Daniel en su casa para después dirigirse a la casa de los von Richthofen. Aquí yo, por ejemplo, me sacó mucho de onda en la historia mientras investigaba que por el hermano de Susan pasan más o menos como a las 3 de la mañana a un cibercafé. O sea, por lo menos aquí en México no hay cibercafés abiertos hasta esa hora. Eso sí estuvo un poquito raro. Pues la tienda de mi casa la cierran como a las 9 de la noche, entonces no sé si Brasil realmente, en realidad no sé si esto exista, o sea, 3 de la mañana un cibercafé abierto, o sea, ¿y a qué hora cierran? ¿6 de la mañana y abren a las 7? Sí, exactamente, es lo que a mí no me cuadra. Hubieras dicho, bueno, en la historia se quedó en un antro el chavo. Pues sí, sabes que cierran a las 6, 7 de la mañana, pero un cibercafé, digo, desconozco si en Brasil sí lo hagan a estas horas o funcionen de este modo. Sí, tenemos un porcentaje mínimo de que nos están escuchando en Brasil. Por favor, si esto es cierto, ojalá que nos puedan escribir aquí en los comentarios, porque yo la verdad es que no lo creo, pero bueno, esto es lo que encontramos en todos lados. Bueno, pues continuamos. Susan actúa sorprendida al ver la puerta de la casa abierta. Empieza su actuación. Le dice a su hermano que tal vez los habían robado. De la cocina toma un cuchillo, se la da a su hermano mientras le habla a su novio Daniel para que los ayude. Andreas buscaba a sus padres mientras Susan fingía rezar. Daniel es quien contacta a la policía alrededor de las 4 de la mañana. Al parecer, hasta este punto todo les está saliendo como lo habían planeado. Pero el agente Paulino Boto fue el primer oficial de policía en que llega a la escena. En su declaración durante el juicio, se da cuenta de que el asesinato fue cometido por aficionados.
Asegura que está sorprendido y lo primero que le saca mucho de onda es el comportamiento de Susan. En este punto, las situaciones que vive Andreas y que vive Susan son totalmente diferentes. Andreas, por su parte, está en shock, está consternado, preocupado por qué sucedió con sus padres. Por el contrario, Susan está muy tranquila y le pregunta al agente qué es lo que procede. El agente es la persona que sube y encuentra los cuerpos de los padres. Baja y le comenta a Daniel que los padres están muertos, que le diga a los chicos. Daniel abraza a los chicos y les dice que su papá está muerto. En ese momento, Andreas se queda en shock y Susan le pregunta al agente si sus padres están bien. El agente, para no hacerla sentir mal, le dice: sí, no te preocupes, tus padres se encuentran bien. Y ella le pregunta, consternada y muy sacada de onda: ¿cómo? Ella sabía que los padres habían sido asesinados. Entonces es el primer punto en que todo el teatro que ella arma se viene abajo. La situación y las reacciones de la chica eran demasiado raras. La situación, ya de por sí extraña, se complica un poquito más y para los agentes es un hecho de que no es un robo, ya que desde adentro apagaron las alarmas, las cámaras de seguridad. Era alguien cercano a la familia. Empezaron entrevistando a los empleados de confianza, a familiares cercanos o incluso a pacientes de la madre de Susan, que era psiquiatra. Otra situación extraña era que mientras Andreas se acurrucaba aturdido en un rincón, la hermana acariciaba y besaba al novio. La policía ya estaba enterada de que los padres no aprobaban esta relación. Cuando finalmente Susan da el testimonio a la policía de lo que sucedió y dónde se encontraba ella, le dice de una manera estrafalaria a los agentes: me gustaría que mataras y torturaras a esos tipos que mataron a mis padres. Eso también les confundió mucho a los agentes. Si de por sí la situación ya era muy extraña, al día siguiente de los crímenes, los vecinos habrían visto a Susan bañándose en la piscina con Daniel. Después, el 3 de noviembre, 3 días después de ser asesinados sus padres, y a horas de haberlos enterrado, habría festejado su cumpleaños 19 en casa con sus amigos. Pero sería la codicia la que terminaría de hundirlos. Cristian Craviños, mareado con el súbito dinero, compró una moto el 2 de noviembre. Pagó en efectivo con billetes de $100. El despilfarro para alguien que no tenía recursos ni trabajo disparó los focos rojos. Cristian fue detenido el 9 de noviembre. No demoró mucho en confesar. Admitía haber sido el autor del asesinato de Marisa, pero involucró a Daniel y a Susan, que también fueron detenidos. El plan de la hija mayor de los von Richthofen había sido quedarse con todo el dinero de la familia para hacer lo que le diera la gana. La relación de Susan y Andreas queda rota desde el primer momento en que ella es detenida por el atroz crimen. Andreas se va a vivir con su tío materno, Miguel Abdala, y su abuela Lourdes Abdala. Su vida había quedado destruida. El 14 de noviembre de 2002, Andreas visita a su hermana. En el lugar de la detención está acompañada por su abogado. En ese lugar obligan a Andreas a escribir una nota donde dice que perdona a Susan. La nota decía así: perdonar es abrir mi corazón. No solo he perdonado a mi hermana, sino también la amo. Ahora es el momento en que más necesita amor. A pesar del dolor, estoy bastante seguro de que nuestros padres la han perdonado. Justo ayer escuché una frase que me impactó mucho: la humanidad debe caminar junto en busca de la civilización del amor. Desde la cárcel, Susan seguía pretendiendo manipular a su hermano. Lo que ella buscaba era no perder la herencia. Andreas siguió con su vida como pudo y no visitó más a su hermana. En 2004 fue aprobado para entrar a 5 universidades. Intentaba rehacer su vida. A finales de 2005, gracias a la Suprema Corte de Justicia, Susan fue liberada a la espera del juicio. En ese tiempo la vieron rondando la casa donde Andreas vivía con su tío y su abuela. El miedo se apoderó de ellos. La insistencia de Susan para ver a Andreas era constante. Quería convencerlo de que no aprobara su exclusión de la herencia. La abuela había dicho que perdonaba a su nieta, pero declaró que no quería compartir el mismo techo con ella. Ni Andreas ni su tío soportaban su presencia. No querían volver a verla. En la tarde del 5 de abril de 2006, poco antes de la fecha estipulada para iniciar el juicio, Susan se presenta en un programa dominical para dar su testimonio. Al programa asisten ella y su abogado. De hecho, era una treta para hacerla pasar como alguien inocente. En el programa aparece como una niña.
Trae una sudadera rosa con un estampado de Mickey Mouse y tiene un fleco muy grande que le llega a la altura de las cejas. Pero, para desgracia de su abogado y de Susan, se les olvida que traen micrófonos y se escucha claramente un momento en el que el abogado se acerca y le susurra. Comienza a llorar. Ella en voz baja le dice no creo poder. Él, molesto, le contesta, está bien, si no puedes hacerlo, pues aquí terminamos y nos vamos cada quien para su casa. Ella, después de esto, empieza a llorar, tratando de conmover a la audiencia. Pero ya es demasiado tarde. Existen las grabaciones de cómo el abogado le sugiere manipular a la audiencia, y esto se publica en la televisión, tirando todo el teatro que estaban planeando. Ya en el juicio, los hermanos empiezan a decir que Susan tenía mucho coraje hacia sus padres porque el padre, Manfred, la violaba y la golpeaba. Este es el motivo por el cual ella toma la decisión de asesinar a sus padres, pero Andreas, en el juicio, los confronta y les dice que no es cierto, que la infancia de ellos fue perfecta, que los padres eran amorosos y buenos, y que esto es una mentira. Después de que la treta para que Susan se viera entre los medios como una persona inocente se viniera abajo, el juez dictamina que debe devolver a la cárcel de forma inmediata. Andreas estaba a su alcance, y los desacuerdos entre Susan y su hermano son públicos. Ella representa un serio peligro para su hermano menor. El abogado de Susan se defendió argumentando que le había pedido que llorara para conmover a su hermano. Susan estaba luchando para recibir la herencia de sus padres, pero Andreas se había opuesto mencionando una cláusula de exclusión como heredera por haber sido la causante de los homicidios. Esa ley, luego de este caso, se modificaría y haría de la exclusión algo automático. El juicio de los 3 acusados comenzó el 17 de julio de 2006. El rating televisivo del caso disparó el interés de los medios y unas 5,000 personas se anotaron para ocupar uno de los 80 lugares disponibles. Por supuesto, Susan declaró desconocer el macabro plan para asesinar a sus padres y le endilgó toda la culpa a los hermanos. Ella argumentaba que estaba muy drogada cuando ocurrió el crimen. Daniel sostuvo que la autora intelectual habría sido Susan y justificó que el padre de Susan había abusado de ella física y sexualmente, pero ella lo contradijo en pleno juicio, aseguró que su familia era normal y buena. Andreas testificó que ni él ni su hermana habían sido víctimas de ningún abuso o maltrato por parte de sus padres. También comentó que había sufrido un chantaje emocional, ya que había sido obligado a escribir la nota en la que perdonaba a Susan. Esto había sido otra mentira, y admitió sentirse amenazado por ella. Dicen que es una psicópata, no lo sé, pero de alguien así podemos esperar cualquier cosa. Y es que si Susan había matado a sus padres para recibir la herencia, ahora, para recibir la herencia, lo único que se interponía era Andreas, su hermano. Era obvio que Andreas tuviera miedo. Otra de las anécdotas muy raras en el comportamiento de Susan es que cuando le van a tomar la foto para el archivo en la cárcel, ella se arregla y le pregunta a su novio si se ve hermosa. En otra anécdota, Christian comenta que cuando mataron a los padres de Susan, Manfred y Maricia, Susan le había calmado diciéndole: «No me quitaste nada, me diste una nueva vida». Durante el juicio no se le vio llorar a Susan. De todas formas, el fiscal recordó que el arrepentimiento o la angustia no disminuyen la pena y resumió: «Todo fue planeado con antelación como un show macabro. Hicieron lo que hicieron porque quisieron hacerlo». Y así, por fin, el 22 de julio de 2006, se les condenó a Susan y a Daniel a 39 años y 6 meses de prisión. Cristian Caraviños fue sentenciado a 38 años y 6 meses de prisión. Pero de todas formas, los violentos jóvenes no estarían tanto tiempo en la cárcel. Las penas en Brasil progresaron a los pocos años a regímenes semiabiertos. ¿Qué quiere decir esto? El régimen semiabierto te permite trabajar, pero debes de regresar a dormir a la cárcel. En 2013, los jóvenes tuvieron este régimen. En 2014, Daniel se casa y en enero de 2018 pasó al régimen abierto. Debe reportarse periódicamente, pero va a estar fuera de la cárcel. Christian, que había obtenido su libertad en 2017, volvió a la cárcel por agredir a su exmujer e intentar sobornar a la policía. Y aquí quiero detenerme un momento. Recordemos que en el episodio anterior de La Bestia, a este asesino se le da 1 mes por cada niño que mató. En este caso, estos 2 chicos asesinan a una pareja con alevosía y ventaja y se les deja salir.
primero, bueno, vete a trabajar, pero regresa a dormir a la cárcel, o sea, y después, bueno, ya vete a tu casa, pero mientras te reportes periódicamente. No sé, con estas investigaciones que hemos hecho nos hemos dado cuenta que pues la ley varía de acuerdo a cada país, pero hay veces que pues no es tan lógico. Digo, por mi parte, no intento juzgar a nadie, pero sí me preocupa alguien que ya mató, que ya asesinó, que pueda reincidir. No sé tú qué opinas en este caso. Pues es más castigado un robo, un asalto, que un asesino en serie. En todo el mundo estamos viendo este tipo de casos donde los asesinos se justifican como locos. En este caso ella se justificaba por que estaba drogada. Entonces pues me es complicado el llegar a pensar que las leyes tienen más peso sobre un asalto. Pero bueno, no pude evitar googlear la entrevista que mencionas donde el abogado de ella le hace mención acerca de que llore en ese momento, y percibí algo, que ella está tranquila, es un día normal, un día común, y no se le ve angustiada, no se le ve preocupada por todo lo que está pasando, y más que fueron asesinados sus padres. Inclusive llega alguien, desconozco quién sea, si sea un familiar de ella, pero ella se acerca brincando y muy alegre. Entonces este tipo de cosas creo que percibieron los detectives, que es obvio, que es asesinaron a tus padres y tú estás como si nada. Bueno, o sea, no hubo mayor investigación, simplemente ella se delató por sus acciones. Sí, exactamente. De hecho, se percibe que ella no sabe qué es lo que quiere, está muy desubicada. Te platico, en 2014 ella conoce en la cárcel a otra presa y se enamoran y se casan. Ella platica o admite que ella no sabía que podría tener relaciones sexuales con otra mujer, y es como se enamora de esta otra presa. Ellas, después de casarse, se separan, ya que a su esposa la cambian de cárcel y no se vuelven a ver. En una última entrevista que le concede ella al presentador Guru Liberato, ella reconoce o confiesa que ella sí planeó el asesinato de sus padres junto a los hermanos, después de años de haberse hecho la víctima, y confiesa que está pensando convertirse en pastora evangélica. En este momento, en 2015, gana el derecho y pasa a régimen semiabierto, es decir, ella puede salir de la cárcel, y en sus salidas se está enfocando a ser pastora. Y por lo poco que sabemos, ya existen planes de hacer 2 películas sobre su vida. Lo poco que sabemos de Andreas es que termina una carrera, trata de rehacer su vida, pero hay secuelas. En uno de estos años inicia un centro de rehabilitación por drogas, pero aparentemente sale bien librado y continúa con su vida. Él termina siendo el heredero único de la fortuna de los von Richthofen. Y hasta aquí la historia de Susan von Richthofen, mejor conocida como el demonio rubio. Una historia que nunca debió pasar y que no debemos olvidar. A mí me pareció un poco gracioso el hecho de que ella haga mención acerca de que no sabía que podía tener relaciones que no fuera un hombre. Pero bueno, aquí creo que nos da otra razón más por el pensar que realmente ella estaba totalmente loca, y que aún así las autoridades dejarla libre. A la fecha, ¿sabemos algo más de ella? Pues no, lo último que se supo fue eso, que estaba en pláticas de hacer las películas y que estaba volviéndose pastora. Actualmente no hay más información. Digo, si llegan a salir las películas, pues sería como lo más actualizado. Aunque con la situación actual mundial de la pandemia, pues es complicado que cualquier tipo de cine avance. Hay muchos proyectos parados, entonces yo creo que si esto llega a suceder sería hasta 2021. Otra cosa que no te platiqué es que Susan es la sobrina nieta del barón von Richthofen, el legendario piloto alemán de la Primera Guerra Mundial, mejor conocido como el Barón Rojo. Es por eso que la prensa la llama el demonio rubio. Tal vez en la traducción al portugués haya una línea más directa. No tiene mucho que ver el Barón Rojo con el demonio rubio, pero es el motivo por el cual encontramos que se le llamó así, por su antecesor, el Barón Rojo. Pues digo, adicional a las ideas que hemos planteado, yo creo que igual que en el capítulo anterior de la bestia,
Nuestra preocupación es que personas así estén libres. Recordemos que en el capítulo anterior la bestia podría salir libre en próximos años, y en el caso de esta historia, pues Susan salió libre. Entonces son personas que ya delinquieron una vez y del modo más horrible, en asesinatos. Entonces podrían reincidir. Esa es la preocupación, yo creo que de mi parte como sociedad, que estamos expuestos a que estas personas vuelvan a hacer de las suyas. Pues ojalá que no volvamos a saber de ella, y lo digo en el modo de que realmente no vuelva a hacer otro acto de esta magnitud. Esperamos que se mantenga así, ella haciendo un buen papel como ciudadana en Brasil, y también esperamos que Garavito Cubillos, mejor conocido como La Bestia, allá en Colombia se reivindique como ciudadano. Pero eso no es lo que pintan las historias de los asesinos seriales. Pero bueno, hasta aquí nuestra historia de El Demonio Rubio. Ojalá que les haya gustado, y les recordamos que si tienen algún comentario o sugerencia al respecto de este caso o de los otros que ya escucharon aquí en el Pentagrama, los invitamos que puedan escribirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como El Pentagrama Invertido en YouTube, así como en Facebook. Les deseamos muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, donde quiera que se encuentren y al lugar al que se dirijan. Nos despedimos de ustedes, Juan Carlos Vite Y un servidor, Eduardo Ramírez.